Vamos a saludar con el doctor Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Lo ponemos en pantalla dividida. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Señor de la Cruz, muy buenos días. Permítame saludar a su amplísima audiencia y también permítame saludar a la ciudad capital en estos 488 años de fundación. Estoy listo pues para responder cualquiera de sus inquietudes. Muy buenos días. Gracias, doctor. Doctor, bueno, en el presupuesto general del Estado del 2023, que ya fue a la Asamblea, y ese presupuesto ya va para el próximo año, y entonces allí dentro de ese presupuesto hay rubros para pagar, no sé si es indemnizaciones el término correcto que debo usar, a varios juicios que el Estado ha perdido, y dentro de esos juicios está un posible vuelto a los hermanos Isaías, aparte de devolverle los bienes. ¿Qué criterio merece esto? Que no hay dinero tal vez para la salud, para la educación, para la policía le restan presupuesto, pero tal vez va a haber dinero para devolverle a un grupo de banqueros que, bueno, le fue haciendo un perjuicio enorme al Estado. Mire, Jaime, lo que usted dice es correcto, pero permítame, como siempre digo yo, en homenaje a su gran audiencia, en cuya audiencia habrán tal vez chicos muy jóvenes, chicas muy jóvenes, y hablo de muy jóvenes, hablando de 20 años, 30 años, que en realidad no deben estar exactamente al tanto de lo que sucede y de lo que usted dice a dónde vamos a llegar. Para ello, permítame hacer un análisis, si usted quiere, global, muy breve, por cierto, en homenaje al tiempo, pero para que se tome en cuenta cómo ha ido evolucionando lo que desde el inicio fue un atraco. Y entonces, permítame, estimado Jaime, remontarme allá por el año 1994. En el año 94, cuando era gobierno Sixto Durán Ballén y su vicepresidente era el economista Alberto Dajic, hago énfasis, Alberto Dajic. ¿Qué sucedió en ese gobierno específicamente para el tema que vamos a tratar? Se creó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que reemplazó a la Ley de Bancos. ¿Y qué sucedió con esa ley? Que se permitió el relajo, permítaseme el término, el relajo bancario en todas las instituciones financieras, en las que al órgano de control, es decir, a la superintendencia de bancos, se le quitaron o se le disminuyeron una serie de facultades. Y entonces se generó una laxitud para que sean los propios banqueros los que se autorregulen, los que se hagan sus propias auditorías, los que mantengan para sí sus propias cuentas contables. ¿Y qué sucedió? Que con esa ley de instituciones del sistema financiero se permitieron, entre otros aspectos, por ejemplo, los famosos créditos vinculados, que en ese entonces estaban dados en un porcentaje para la estructura accionaria de los bancos en un 6%, y que ahora vamos a ver cómo en este gobierno, o más bien dicho, empezando en el gobierno de Moreno, que para mí son lo mismo, ahora esa estructura del 6% ha subido al 25%, lo que en realidad no se da en ninguna parte del mundo. Pero bueno, sigamos con el hilo conductor. Y de esa ley de instituciones del sistema financiero pasamos al año 1998, en donde en un cuartel militar se parió la Constitución de 1998, en un cuartel militar
Y si nosotros vemos los personajes de esa época y los personajes que están ahora en el gobierno, vamos a ver que son exactamente los mismos. Ejemplos al canto. Secretario de esa constituyente del 98 en un cuartel de Sangolquí, era quien ahora maneja la seguridad del Estado, Diego Ordóñez. Él fue el secretario que entre gallos y medianoche, y sin que esa constituyente haya aprobado, metieron por las tranqueras de ese cuartel la disposición transitoria 42ª, que voy a leer en homenaje a su audiencia, estimado Jaime. ¿Qué decía esa disposición transitoria? Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de la Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Fíjese los símiles, yo digo las exactitudes de lo que pasaba antes y lo que está pasando ahora. Y ya me voy a referir a esta famosa mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, para que ustedes vean la exactitud de lo que significa en el poder político el manejo de los banqueros y de los banqueros corruptos, porque hay que hablar con propiedad, Jaime. Muy bien, ya vimos la debacle con esa constitución y con esa disposición transitoria. Cómo estos banqueros ladrones se prestaban para sí el dinero de los depositantes. Y obviamente después, con esos créditos de liquidez que les facilitó esa disposición transitoria, también se llevaron los créditos de liquidez que les entregó el Banco Central del Ecuador, y así fueron quebrando el sistema financiero nacional. Esa es la historia que su audiencia joven no debe conocer muy bien y que se la debe recordar para que vean qué es lo que está sucediendo en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo ya no sé si llamarle la República del Ecuador, porque hoy por hoy la República del Ecuador, Jaime, es un circo. Es el circo del Ecuador, en donde no funciona nada. Es un relajo institucionalizado. Si nos remontamos a los 3 poderes clásicos, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, vemos que, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, llámese al presidente de la República, solo le cree 1 de cada 10 ecuatorianos. 1. Y si nos referimos a la Asamblea, es menor. A lo mejor 9.5 ecuatorianos no creemos en esa Asamblea, como no creemos en el Ejecutivo y mucho peor en la palabra del presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué decir de la función judicial? ¿Quién puede creer en esa cloaca, en esa alcantarilla que hoy se llama función judicial? Y entonces, de esa división clásica, refirámonos a lo que pasa hoy con las 5 funciones que tenemos. Ya me he referido a las 3. Mire ese relajo que vive el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire ese relajo, en donde los unos se desobedecen a los otros, los unos no sé si es que están ahí atrincherados en la institución, no sé si los otros sesionan en un parque, no sé si a los unos les da la protección la policía, pero esto es un relajo global, Jaime. Ese es el país en el que estamos viviendo. ¿Quién ha generado todo esto? Sacamos el tema. ¿Perdón? ¿Quién ha generado todo este problema? Para mí tiene nombre y apellido. Se llama Guillermo Lasso Mendoza. Porque si estamos en un régimen presidencialista
Y si vemos que la cabeza no funciona, o más bien dicho, funciona como vemos que funciona, en donde, por ejemplo, el presidente de la República un buen día sale en declaraciones públicas a gritar que unos asambleístas le han ido a pedir dinero en efectivo. Jaime, por Dios, eso está grabado, ya está en todas las ediciones de la época que grabaron esas declaraciones del presidente. ¿Y qué pasó luego? Que necesitaba unos votitos ahí en la coyuntura política y el presidente desistió de la denuncia tan grave que había presentado en contra de esos asambleístas que le han ido a pedir dinero en efectivo. Imagínense, ese es el ejemplo de la palabra del presidente de la República. Pero después dijo que le habían contado y que no tenía pruebas. Claro. Es que dice una cosa y después dice otra. Pero este relajo, este circo ecuatoriano, lo estamos viviendo desde aquellos zapatitos rojos de los TikTok. Pero aquí no funciona. ¿Qué funciona, Jaime, en la República? Dígame, por favor, ¿qué funciona? ¿En qué se cree? Mire lo que pasa con la seguridad, mire lo que pasa con la salud, mire lo que pasa con la educación, que es básicamente a lo que el Estado ecuatoriano, los gobiernos deben dedicarse. Y no, aquí vivimos en un caos total, en un relajo verdaderamente organizado desde el poder, pues. Porque ¿quién promueve todo esto, Jaime? Y entonces, así vamos de tumbo en tumbo en una anomia total. No, yo no sé si usted escuchó a Karen Sichel, que es la asesora jurídica del presidente de la presidencia de la República. Ella dijo que estamos dándole el golpe fatal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ayer lo escuchaba al señor Villavicencio, que creo que es asambleísta oficialista, dice: hay que enterrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, van con todo. Jaime, pero es que a quien hay que enterrar son a esas basofias como este Villavicencio, por ejemplo. A esos son a los que hay que enterrar en realidad. Hablo enterrar en el término político, porque son unos politiqueros de última como este Villavicencio. Ahora, fíjese ese incidente que tuvo en un aeropuerto. Este sujeto elegido ¿de qué? Que ordena que le detengan a una persona independientemente de que esa persona, a quien ni siquiera conozco, tenga algún problema, no sé si judicial, no sé, pero Villavicencio ordena que le detengan. Este sujeto no reparó, y ojalá que ese ciudadano que tuvo ese lamentable incidente haya accionado o accione en contra de este canalla de Villavicencio, pues. Ahí tiene expedito, y le digo de memoria, el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal. Una elemental violación al derecho de libertad. ¿Qué se cree este sujeto? ¿Qué se cree este sujeto de Villavicencio? Pero esos son de la laya, esos son del equipito de los zapatos rojos de Lazo, los que le tienen al país en este caos, sumido en este caos. Entonces, yo sí creo, Jaime, que el país y la ciudadanía debe comprender todo lo que está pasando. Pero permítame, para seguir con el hilo conductor de lo que estábamos tratando respecto a este Doctor, caso también. Antes de continuar con eso, para cerrar este tema, sí, el jefe de seguridad del señor Villavicencio, que fue el que ordenó la detención de el caballero Cortázar, no lo conozco, también podría tener una sanción. Yo no sabía que tenía jefe de seguridad. Bueno, claro, eso es el país patas arriba en realidad. Mire, Jaime, yo como soy abogado y manejo los códigos, aquí tengo a la mano para que la ciudadanía pueda identificar. Mire lo que dice el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal. Delitos contra la libertad personal. La persona que prive de la libertad, retenga, oculte,
arrebate o traslade al lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad, repito, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Pregunto yo, ¿hay oscuridad en esta disposición legal para que sea aplicada, por ejemplo, a este canallita de Villavicencio por esa acción ominosa que hizo en contra de este ciudadano en un aeropuerto de Quito? No, pues. Pero claro, ahora están en el poder estos como Villavicencio con una migaja de poder que se cree emperador también, pues no. Pero ya se les terminará, y lo que han ido sembrando lo van a cosechar, por supuesto que lo van a cosechar, y ojalá lo cosechen en las urnas, para que ahí sí de una vez sean enterrados para siempre, porque esta clase de politiqueros es lo que le tiene así al Ecuador. Entonces, Jaime, sigamos con el tema. Por favor. Me había quedado en la Constitución de 1998, en la que en esa disposición transitoria se permitieron esos créditos de liquidez para los banqueros, es decir, para socializar las pérdidas de esos corruptos mientras ellos se llevaban la plata al extranjero como efectivamente se lo llevaron. Ahora hagamos un paralelismo de lo que está pasando. ¿Qué pasó en el año 2021? Donde se promulgó la ley para la defensa de la dolarización. Miren esa similitud. En la ley para la defensa de la dolarización, en la transitoria 23ª, se crea la unidad de gestión y regularización. ¿Y qué se dispone ahí? Los recursos que se necesitaren para el funcionamiento de la unidad de gestión y regularización, su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias ejecutoriadas, provendrán del presupuesto general del Estado. Aquí está. En la ley que he mencionado, mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que es aquel que reformó el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ahí está. Entonces, al igual que hicieron en el año 98, ahora también haciendo leyes al traje y medida de los banqueros corruptos, sabiendo lo que iban a hacer. Pues. O sea, esto ya se veía venir. No, pues es que esto no es de generación espontánea, pues, Jaime. Mire todo lo que pasó y la secuencia que le voy dando en el año 2021. Estertores de ese gobierno nefasto, de ese corrupto Lenín Moreno, de ese sátrapa Moreno. ¿Qué es lo que sucedió? Viene la promulgación de esta ley, pero ¿qué más se dio respecto al caso concreto de Isaías? Ese recurso de revisión, con esos peritajes chimbos, comprados, pagados por esa mafia de banqueros, para echarse abajo el juicio penal en que fueron sentenciados a 8 años de reclusión. Y se bajaron el juicio penal, se bajaron la condena penal. Pero aquí hay algo que es sumamente interesante y que digo yo es lo que están sembrando para lo que se les va a venir a futuro cuando se acabe todo este relajo institucional, que tendrá que acabarse algún momento, porque el Ecuador ya no aguanta más y no podemos seguir así. Cuando se bajan esa condena penal, la propia Corte Nacional de Justicia, esto es de Ripley, y claro, ellos pensando que las personas no leen o no leemos de este tipo de resoluciones, también escatológicas, algo se puede extraer de ellas. Y mire lo que dice. Por lo tanto, no ha lugar a la devolución de los bienes. La Corte Nacional, el máximo órgano de justicia ordinaria penal del Ecuador, cuando les quita la condena por ese recurso de revisión, también se pronuncia sobre los bienes.
y dice la Corte que no ha lugar a la devolución. Sin embargo, apareció por ahí en el mismo año, ya en el año 2022, después de que habían fraguado todo esto, apareció ese juez Lituma, en una de esas acciones truchas también presentadas por ellos, para que se les devuelvan los bienes. Y entonces, en base a todos estos elementos, en el presupuesto general al que usted se refería, Jaime, del año 2023, lo podemos ver aquí en el consolidado, bien camufladito, otros pasivos, aquí está. Y usted puede ver en los otros pasivos, hay la friolera, la bicoca de 752.134.366.41 para sentencias, lo que antes habían acomodado. Este es el Ecuador que estamos viviendo, doctor, en el gobierno del banquero Guillermo Lasso. Eso quiere decir que los Isaías no solamente van a recuperar sus bienes, sino que el Estado tiene que indemnizarlos. A ver, Jaime, verá, esto también es bien interesante porque hay que saber leer la estrategia de la mafia, porque desde afuera uno ve las cosas, pero no sabe cómo funcionan estos mafiosos. ¿Qué es lo que hicieron? Presentaron un mamotreto de 2.000 millones de dólares. Y esa era la estrategia, ¿no? Distraerle al Ecuador con ese mamotreto de demanda de 2.000 millones para tenernos ahí impugnando ese tema, ¿no? Mientras por debajo, con estas acciones truchas de protección, iban consiguiendo que se le devuelvan los bienes que fueron legítimamente incautados. Como yo he dicho en otras ocasiones, Jaime, no es que por allá un día, martes 8 de julio del año 2008, al expresidente Correa o a Carlos Bravo se nos ocurrió incautarles a estos angelitos así porque sí. No, pues, había una base. ¿Cuál era la base? Era el informe de la auditora internacional, tal vez la más grande del mundo, la Deloitte & Touch, que determinó las pérdidas de Filan Banco en 664 millones de dólares. Y fue la llamada ley de la AGD, su nombre, Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiero, que en su artículo 29 ordenaba, no es que era potestativo, era mandatorio para incautarle los bienes a estos banqueros como efectivamente se les incautó. ¿Y ahora qué sucede? Que en los estertores del gobierno de Moreno e inicios de este gobierno, que son exactamente lo mismo, les dejaron lista la cancha para que estos corruptos jueguen el partido que venían a jugar y a llevarse otra cantidad de dinero adicional de la que ya se llevaron en el salvataje bancario. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden de manera falsaria, hacer decir, por ejemplo, a una resolución del Comité de las Naciones Unidas, lo que la resolución no dice, que se le devuelvan los bienes. Eso jamás dice la resolución. Inclusive, alguna de sus acólitas, como esta doctora Josefa Coronel, ya investigada por la Fiscalía hoy por ventaja. Ojalá que al menos la Fiscalía, ese tema por lo menos avance, pues no. Entonces, ella ya está siendo investigada por esa opinioncita a destajo que dio para que se le devuelvan los bienes a estos banqueros corruptos. Pero es ella misma, cuando fue llamada a la Asamblea Nacional, que dijo de viva voz que en ninguna parte, como efectivamente así es, en ninguna parte la resolución del Comité de Naciones Unidas dispone que se le devuelvan los bienes. Como tampoco, o como ya hemos visto más bien, que la propia Corte Nacional de Justicia de manera expresa dice que no ha lugar a la devolución de los bienes. Y sin embargo, así es como están manejando las cosas con este gobierno del presidente Lasso, que en algún momento dijo, no,
también en declaraciones públicas, que iba a ordenar al procurador del Estado, que por cierto ya se fue, el doctor Salvador, que iba a ordenar para que haga la mejor defensa a favor del Estado ecuatoriano. Y vemos que la mejor defensa del Estado ecuatoriano para el presidente Lasso es decir esas declaraciones públicas al procurador, pero ordenarle a su ministro de Finanzas que incluya en la reforma presupuestaria del 2023 otros pasivos por casi 800 millones de dólares para pagar ese tipo de resoluciones, como en este caso a los Isaías. ¿Qué le parece, Jaime? 800 millones de dólares hay que pagarle a los Isaías el próximo año. No. Eso es lo que consta en el consolidado de la proforma. Ya. ¿No? Pero si es que es más, si es que es menos, no importa, con el presidente Lasso lo conseguirán sin ningún problema. Ahora, el presidente Lasso acusa al expresidente Correa de haber hecho las incautaciones de una manera que no las hizo bien. Nos da a entender como que fueron incautaciones arbitrarias. No sé si usted vio en algún momento las declaraciones del presidente Lasso. Vea, algunas declaraciones del presidente Lasso tengo que verlas, ¿no? Porque ya hasta se cruzan, pero a mí me gusta ver programas interesantes, no cualquier tipo de declaración ni cosas. Y lo que diga el presidente Lasso a mí me tiene sin cuidado, porque yo al presidente Lasso no le creo absolutamente nada. Yo no creo en la palabra del presidente Lasso, como no creemos en esa palabra 9 de cada 10 ecuatorianos. Ahí están las encuestas, no lo digo yo. No le creemos al presidente Lasso. Entonces, si él dice que las incautaciones estuvieron mal hechas, bueno, que demuestre por qué estuvieron mal hechas. Yo, en cambio, le estoy demostrando que inclusive el Comité de las Naciones Unidas dice que las incautaciones fueron perfectamente bien realizadas. Y dice además que en el juicio penal que se les condenó a 8 años de reclusión por peculado, fue perfectamente llevado y que estuvieron correctamente condenados. Eso dicen los documentos, Jaime, yo hablo con documentos. Ahora, las incautaciones fueron con un informe de una empresa internacional, de Loyan Touch, me parece que emitió ese informe de que había un faltante de parte del Filambanco. Las pérdidas, así es, Jaime, usted está muy bien informado. Esas pérdidas fueron determinadas por la empresa auditora internacional de Loyan Touch, que es quizá la más grande del mundo. No es que fue aquí un peritito chimbo como esos que se consiguen para bajarse la condena del juicio penal, al que los Isaías le pagan. No, esta auditora internacional de reconocido prestigio fue la que hizo la auditoría en el banco para determinar las pérdidas de Filambanco. Pues. Entonces, le vuelvo a repetir, no es que se le ocurrió al presidente Correa o a mí, no, como decían ellos, por el odio a los Isaías. ¿Qué odio, pues? ¿Qué odio? Quizá podrá haber desprecio a estos banqueros corruptos, pero no odio, sino que devuelvan todo lo que se llevaron y listo, no pasa absolutamente nada. Pero no han devuelto nada y encima quieren venirse a llevar más dinero de los ecuatorianos. Paisito de conquista para estos banqueros corruptos, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Carlos Bravo, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, ya en la recta final de este diálogo. Doctor, me gustaría que usted, yo al inicio del programa casi hablaba de cómo funcionaba el tema de la venta de los CDR, los certificados de depósitos reprogramados, y cómo manejaron esta venta de los CDR los bancos que aparentemente todavía estaban bien o estaban bien en aquel entonces, y el negocio que hicieron. ¿Con qué descuento compraban esos CDR, doctor? Vea, por ejemplo, mi estimado Jaime, esa pregunta sería clave para que responda el presidente Lasso, ¿no? Porque él sí sabe lo que hicieron con los certificados de depósitos reprogramados. Cuando a los depositantes que teníamos el dinero en los bancos, se nos entregaron esos papeluchos a cambio de nuestro dinero. Nosotros entregamos dinero a los banqueros corruptos y ellos en la crisis financiera nos entregaron esos papeluchos llamados CDR, certificados de depósito reprogramado. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? ¿O qué es lo que hizo la gran mayoría, por no decir la totalidad de las personas? Entre esas, imagínense más de 2 millones que tuvieron que emigrar al exterior en busca de trabajo porque se quedaron sin nada. Esos papeluchos
los banqueros crearon un sistema para comprarlos. Es decir, usted iba con el CDR al banco que valía 100 y el banco le decía, sí, yo le doy 40. Entonces, el banco cogía el papelito de 100 y le entregaba $40 en billetes. Pero ese papelito, papelucho para los depositantes y papelazo para los banqueros, los entregaron luego en la Corporación Financiera Nacional al 100%, es decir, al valor nominal. ¿Y en qué tiempo lo entregaban al 100%? Y eso sabe el presidente Guillermo Lasso muy bien. Entonces, ¿sabe cuánto se ganaban esos banqueros corruptos con esos CDRs? Entre el 60 y el 70%. Porque si a usted le devolvían 30 o 40 dólares, ellos pasaban a la CFN por el valor nominal por $100. Fíjese ese margen de ganancia. Inmediato, pues, claro. O sea, en el mismo día hacían el negocio de su vida. Claro, pasaban a la CFN, lógico. Pasaban por supuestas deudas, ¿no? Al valor nominal. ¿Qué le parece, Jaime? ¿Qué negocio tan rentable? Claro. Pues. De ahí salieron los bancos que se quedaron, salieron fortalecidos. Pues. Claro, claro. Por eso le digo, toda esa trama de corrupción tiene un origen que hay que conocerlo. Y por eso es que me permití remontarme al año 94, Jaime, para que su audiencia, en tan corto tiempo, porque para esto podríamos dar un seminario, realmente un seminario para que se vea en detalle, cómo esta bancocracia ha ido aniquilando al Ecuador. Porque eso es lo que ha sucedido. La bancocracia aniquilando al Ecuador. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Ya vemos lo que está pasando con este acomodo de leyes, con estas leyes hechas a medida de los banqueros, y cómo se incluye ya valores en el presupuesto general del Estado para pagar en un hecho futuro incierto, pero para ellos absolutamente cierto. Saben que en este país de conquista nuevamente le van a atracar al Ecuador, Jaime. Esa es la penosa realidad. Doctor, la verdad que yo conocía la situación real, pero sí es bueno refrescarle la memoria a la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube, a través de Face, que sepan la realidad de lo que ha vivido este país. Yo tuve casi la mitad de mi familia que se fue fuera del país. Se fue casi que quebrada. Veía lo doloroso cuando íbamos, la parte dolorosa cuando íbamos a despedirlos. Y la cantidad de gente y de niños que lloraban cuando despedía a su padre porque tenía que ir a buscar trabajo, porque en este país nos quedamos todos sin oportunidad. Recuerdo eso justamente hace 23 años ya, cuando empezó este tema del feriado bancario, y que todavía creo que hay consecuencias de esto. Yo creo que lo que vive el país, la inseguridad y todo, esos niños que quedaron abandonados en aquel entonces, puede ser que también hay ciertas cosas que estamos viviendo en este momento. Sin duda, Jaime, mire, es una pena lo que ha sucedido con su familia, pero eso sucedió con millones y millones de familias ecuatorianas. Parte de su familia se fue, usted dice, se fue al exterior, pero gran parte de familias ecuatorianas se fueron al más allá, porque ni siquiera pudieron atender su salud, Jaime. Y son, ¿no? En este momento, muchos de ellos los que sostienen la dolarización. Perdón. Son muchos de los que sostienen la dolarización en este momento, porque el dinero que se produce aquí se va afuera. Los migrantes son los que nos han sostenido. Y los banqueros lo que hacen es inventarse una disque ley de defensa de la dolarización, mal llamada ley de la dolarización. Esta es una ley de ataque a la dolarización, porque los que han sostenido, como usted bien dice, son los migrantes, Jaime, ¿no? Y entonces sí vale la pena, digo yo, seguir enseñando, si usted quiere, o recordando a la ciudadanía, y sobre todo a la juventud que no sabe en detalle estos temas. Porque este capítulo no se ha cerrado, Jaime, lamentablemente. Tan no se ha cerrado. Y hoy seguimos hablando de que estos banqueros ladrones vienen por más dinero para llevarse.
y vienen por más dinero a llevarse en este gobierno de un banquero. Eso es lo que pasa. Mientras al presidente Correa, que le echan la culpa de todo, absolutamente de todo, fue el único que se enfrentó a esa banca mafiosa impune como la de los Isaías, y se ordenaron las incautaciones para recuperar algo de lo que se llevaron, algo, alguna cosita. Y ahora vemos que después de ese gran trabajo, de ese sacrificado trabajo, ahora en este gobierno de un banquero vienen para hacer nuevamente de las suyas. Estos hacen su agosto en diciembre, en enero o cuando quieran. Siempre hacen su agosto estos banqueros ladrones. Entonces, hay que estar pendiente, Jaime, y yo le agradezco por el espacio, este espacio alternativo. Al inicio de su programa usted decía... Aunque nos atacan. Bajan la señal, en fin. Bueno, esas son las consecuencias, pero hay que aguantar estoicamente, Jaime, porque esto no va a durar para siempre. Tendrá que acabarse. ¿Y quiénes están sembrando o ya han sembrado toda esta debacle nacional? Algún momento tendrán que responder cuando se restablezca la República y se termine este circo, Jaime. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, Jaime. Discúlpeme que a veces suba mis decibeles, soy un tanto tropical y bueno, así somos, me expreso con sinceridad, me expreso con documentos. Espero que su audiencia haya entendido o atendido este interesante programa que usted siempre lo dirige. Y bueno, hoy por hoy yo le digo, despido diciendo viva Quito. Gracias al doctor Carlos Bravo, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Hemos hablado sobre la situación real de lo que podría pasar en los próximos meses, porque ya estamos a finales de año, que tal vez tengamos que pagar parte de las indemnizaciones a los señores Isaías y la devolución de los bienes que se vienen, ¿no? De eso nadie dice nada, pero de otra cosa enseguida se encienden algunos de los que dicen ser periodistas de investigación y que dicen fiscalizar.